Abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 9. Antes que lo comiencen a leer sin que yo lo lea, pues la semana pasada hablamos ampliamente de que Israel, cuando se formó la nación, el Señor formó la nación en la base del monte Sinaí. ¿Qué cosa era Israel antes que el Señor lo sacara al monte Sinaí, en el desierto? ¿Qué cosa era Israel? ¿Dónde estaba Israel? En Egipto. ¿Y qué cosa eran ellos? Israel era esclavo de Egipto. Cuando el Señor le dice a Moisés que quiere que vaya Faraón, se recuerdan, y le diga que libere a su pueblo. ¿Para qué el Señor quiere que Faraón libere al pueblo de Egipto? Para que vayan a adorarlo al Sinaí. No lo liberó para que, no lo sacó para que fuera libre, le dijo, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que venga al desierto a adorar. Claro que el Señor sabe que la adoración es fuente de libertad. Un hombre que es adorador no regresa a esclavitud. Por eso Israel era esclavo. Israel, el Señor lo sacó ¿para qué? Adorar. De esa adoración nació el pueblo de Israel, porque cuando sale del Sinaí ya no salen como un rebaño de personas, sino salen ordenados en tribu, con el arca delante, nace la nación de Israel en el Sinaí de la adoración de Israel. El Señor le da una tierra, y el Señor que le dice, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, yo voy a ser tu rey, yo te voy a manejar a ti Israel, ¿a través de quiénes? De los jueces. Los jueces no van a ser reyes, no, el cargo no es hereditario. Yo soy el que voy a hablar a ti a través de los jueces. Por eso que muchos de los jueces eran profetas. Vemos que Israel, en la época, en el largo periodo de los jueces, vemos que cuando Israel era fiel, ¿qué pasaba con Israel? Era bendecido. Cuando Israel se apartaba de Dios, venían todos los problemas sobre ellos. Viendo todo esto, toda esta experiencia de Israel, se establecen en la tierra prometida, y cuando están asentados ya, ¿con qué se parece Israel? Queremos un rey, queremos otro faraón. Ellos no se acuerdan de dónde el Señor los había sacado. Tú no ves que el Señor los saca todo este periodo de caminar por el desierto, toda esta purificación, toda esta manifestación en el desierto, todos estos grandes hechos que vio Israel, la entrada en la tierra prometida, para que a la larga el pueblo dijera, quiero volver al principio, a tener un rey. Y lo que le dice el Señor a Samuel, cuando este pueblo pide un rey, no te desprecian a ti, que eres juez. El Señor le dice a Samuel, cuando este pueblo pide un rey, me están despreciando a mí. No a ti, Samuel, no es a ti a quien ellos rechazan, es a mí a quien ellos rechazan. Y el Señor, en último intento, porque el Señor siempre tiene paciencia, le dijo a Samuel, dile que si quieren un rey, ese rey los va a explotar, los va a cargar de impuestos, le va a quitar las cosechas, le va a mandar los hijos a la guerra, va a hacer de la nación un desastre. ¿Y qué dijo el pueblo? Queremos un rey. ¿Y cuál es el motivo por el cual el pueblo quería un rey? Quería ser igual que los demás. Ahora, si miramos alrededor de Israel, los amorreos, los cananeos, los filisteos, todos esos pueblos que, los mismos cananitas, todos esos pueblos que rodeaban Israel, ¿cuál es la vida de esos pueblos? Unos pueblos profundamente inmorales, sin ningún tipo de moral. Unos pueblos totalmente salvajes, unos pueblos que adoraban demonios, que quemaban los niños en la boca del dios Moloch, los niños recién nacidos. Un pueblo lleno de abominaciones. ¿Y qué dice Israel? Yo quiero ser como ese pueblo. Ustedes ven ahí el gran pecado de Israel. No es solamente que ellos querían un rey. Ellos, viendo lo que los rodeaban, se empeñaron a decir, con toda esa basura que yo veo, yo quiero ser como ellos. Eso es lo moderno, eso es lo simpático, eso es lo que está de moda, eso es lo que a la gente le cae bien, toda esa basura, esa es la que yo quiero para mí. Si tú lo quieres para ti, lo vas a tener en abundancia para ti y para tus hijos. Como siempre que hacemos la hermenéutica, que es aplicar lo que uno escucha a la vida real, eso es lo que nos pasa hoy en día. Hoy en día todo el mundo quiere imitar toda la basura que hay en el mundo. Ya los jóvenes no imitan a los jóvenes que se visten bien vestidos, que se visten. Ahora, ¿a quiénes imitan los jóvenes? A la gente de las clases más bajas de la sociedad, la gente que vive en los barrios más miserables, la gente que están en la pandilla. Eso es lo que los jóvenes quieren imitar. ¿Qué lenguaje usa? El mismo lenguaje de los barrios bajos.
Ustedes ven que no miran para adelante. ¿Para dónde miran? Gente de clase media. Antes la gente de clase pobre quería aspirar a ser clase media. Y la gente de clase media aspiraba a ser clase rica. Ahora la clase rica y la clase media quieren parecerse. No, y no estoy hablando de los pobres pobres, estoy hablando de los pobres de los barrios marginales donde está la droga, donde está la prostitución, donde está la violencia, donde está la familia destruida. Eso es lo que queremos. Eso son lo que imitan nuestros hijos en el lenguaje, en la forma de vestirse. Nuestras muchachitas se visten, imitan a quién, a las prostitutas. No se visten como muchachas que tienen tantas ropas bonitas que se visten, no se visten, se desvisten. Como prostitutas. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo? Exactamente lo mismo que Israel. Y toda esa gente que se visten con los pantalones por aquí abajo, con el fondillo por fuera y con el calzoncillo afuera y con el lenguaje y todo eso, son barrios que cada día están mejores o peores. Están peores. Está lleno de violencia, de droga, de muertos. ¿Qué imitamos? Un lenguaje soez. Oímos las canciones, un lenguaje vulgar y grosero. ¿Cuáles son los shows que salen, que cogen fama? Las que hacen porquerías, indecencias. Una persona que canta bien y que no tiene que hacer alguna indecencia para llamarla. Y eso es lo que nosotros, nuestros hijos ven. Estamos exactamente igual que Israel. Queremos ser igual que la gente que nos rodea. Y las consecuencias, igual que la de Israel, las estamos viviendo. Inclusive hablamos la semana pasada como dentro de la iglesia, por 40 o 50 años tuvimos que queremos imitar al mundo, queremos ser como el mundo. Valiente basura imitamos nosotros y por eso hemos terminado exactamente igual que el mundo. Todos los problemas que hay en el mundo se metieron dentro de la iglesia. Por eso no es nada nuevo lo que vemos aquí en el libro de Samuel. Y después que el Señor le da esta advertencia, le dice Samuel, el rey que tiene Israel, yo soy quien se los voy a dar. Y aquí, aparece el rey Saúl, en el capítulo 9, versículo 1. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiach. Era un benjaminita y hombre bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía. De los hombros arriba aventajaba a todos. Se había extraviado unas burras pertenecientes a su padre Quis. Dijo Quis a su hijo Saúl, toma contigo uno de los criados y vete a buscar las burras. Atravesó la montaña de Efraín, atravesó el territorio de Salisá y no se encontraron nada. Cruzaron el país de Saalín, pero no estaban allí. Cruzaron el país de Benjamín y no encontraron nada. Dijo Saúl a su criado que lo acompañaba, vamos a volvernos, no sea que mi padre se olvide de las burras y se inquiete por nosotros. Pero él respondió, cabalmente hay en esta ciudad un hombre de Dios. Ese hombre acreditado, todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos allá y acaso nos oriente en nuestro viaje. Saúl dijo a su criado, vamos a ir, pero ¿qué ofreceremos a este hombre? No nos queda pan en nuestros morrales y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué nos queda? Replicó el criado y dijo a Saúl, es el caso que tengo en mi poder un cuarto de ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Antes, en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía vamos al vidente, porque en vez de profeta como hoy, antes se decía vidente. Saúl dijo a su criado, tienes razón, vamos pues, y se fueron a la ciudad donde se encontraba el hombre de Dios. O sea, nos encontramos aquí con el rey Saúl, y sabemos ya de qué tribu era Saúl. Benjamín. Saúl era un benjaminita. Entonces, que le dije a ustedes, varias veces le he dicho a ustedes, que cuando en Israel hay algún pleito, ¿de qué tribu es quien lo forma? De Benjamín. No tengan duda. Cuando en Israel hay un pleito, pueden estar seguros en un 90% que detrás hay alguien de la tribu de Benjamín. Son expertos en enredo, la tribu de... Así que ya la cosa de antemano ya comenzó un poco que complicada. No era de la tribu de Judá. No era de la tribu... Ya vemos que el rey no era de la tribu que tenía la promesa de Dios estar presente cuando viniera Dios, cuando viniera el Mesías a recoger la corona y el cetro. Vemos que era de una de las tribus más pequeñas de Israel, que vivía dentro de la tribu de Judá. Y vemos, el nombre de este hombre era Saúl, en hebreo Shaul, que significa
el deseado, el que es deseado. Eso significa Saúl. Cis, el padre de Saúl, era un hombre importante. Por eso mientan una generación de varias personas. Cuando la Biblia se miente una generación de varias personas, que es una persona importante. Pero acuérdense que los nombres en Israel lo ponían de acuerdo a ciertas características de la persona. Por eso Quis o Cis en israelita quería decir el torcido. O sea que algo pasaba con Quis, algo no estaba muy bien en Quis. Sin embargo, ¿qué dice de Samuel? ¿Qué hasta ahora qué es lo único que nos ha dicho de Saúl, la palabra de Dios? Que era bien parecido, que era un tipo alto, gallardo, bien parecido. Pero no nos dice absolutamente nada más de que la característica de este señor. ¿Y cómo comienza la historia? Que se le perdieron unas burras al padre de Saúl y Saúl salió a buscarla. Saúl caminaron, entonces ustedes saben cuando ven aquí todo lo que caminaron y no encontraron las burras. Y para ellos eso era una desgracia. Los burros son animales muy caros en aquella época en Israel. Era en medio de la locomoción principal de ellos, como los carros para nosotros. Y se le perdieron varios. O sea, que se hayan perdido estos burros, que no aparecieran y que él fuera el responsable de buscarlo, que no lo encontraran, era una gran desgracia. Y cuando no aparecía por ningún lado, alguien dijo, hay una persona ahí que tiene fama de profeta, alguien que interpretó mal lo que es un profeta, porque el profeta lo que dice es lo que Dios le pone en el corazón. Pero esta gente tenían, bien que la Biblia lo explique, esta gente tenía la idea que un profeta era un vidente, alguien que ve cosas. Como actualmente muchas personas tienen la confusión entre lo que es un profeta y lo que es un vidente. Un profeta no necesariamente tiene que predecir el futuro. Un profeta es el hombre que dice, ¿qué cosa? Lo que Dios pone en su corazón y le manda a decir. Sea algo del futuro o muchas profecías no tienen nada que ver de futuro. Y le hemos dicho que la mejor profecía, ¿cuál es? Eso se lo aprendieron. La mejor profecía es la que no se cumple. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que la gente piensa, todo el mundo busca el énfasis de la profecía en el futuro. Y el énfasis de la profecía no está en el futuro. El énfasis de la profecía está en el presente. Mucha gente piensa que la profecía es decir algo que va a pasar. La profecía es decir algo que está pasando, que si tú no cambias, va a traer consecuencias. Pero el énfasis está en el presente. Si tú cambias, el futuro va a cambiar también. Por eso se recuerdan que la mejor profecía de toda la Biblia es la de Nínive, la de Jonás. Y la profecía no se cumplió, Nínive no fue destruida. Porque, ¿cuál era el eje de la profecía? Que Nínive cambie para no ser destruida. ¿Dónde estaba el énfasis? En el cambio. Ahora, Nínive cambió, Nínive no fue destruida. La profecía falló en cuanto a la destrucción de Nínive porque el objetivo de la profecía no está en el futuro, está en el presente. Pero esta gente confundían como ahora a un profeta con alguien que ve el futuro de la gente, como una especie de adivino. Ahí vemos la clase de degradación a que había llegado Israel, porque desde Deuteronomio 9, Deuteronomio 18 y Levítico lo dicen bien claro, no consultarás a ningún adivino, porque Dios abomina a que consulta a los astros, a los muertos y a todas esas cosas. Sin embargo, mira cómo el pueblo de Dios había perdido la noción de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se estaba predicando. Y el pueblo no conocía cuál era el pacto de Dios. Y por no conocer el pacto de Dios, este pueblo se estaba perdiendo. Es lo que siglos después va a decir el profeta Oseas, y que todos ustedes lo saben. Este pueblo se muere por falta de conocimiento. No se está muriendo por falta de comida, los pueblos no se mueren por falta de comida ni por falta de agua. Los pueblos se mueren por falta de conocimiento. Y muchas veces la falta de conocimiento es lo que llegan al pueblo, se muera de hambre. Por falta de profetas que no adivinen cosas que van a pasar dentro de 40 años, sino que profetas que digan qué cosa, lo que hay que cambiar ahora, para que el futuro, esos son los profetas que la iglesia necesita y los profetas que escasean en la iglesia. Porque decir lo que hay que cambiar ahora, no es popular decir lo que va a pasar de aquí a 50 años, porque desde ahora ninguno sabemos si de verdad va a pasar o no.
Pero es impopular decir lo que el Señor quiere que tú cambies ahora. Eso no es. Por eso los videntes son populares y los profetas no. Esta gente se equivocaron y fueron a ver pensaron que Samuel, pero ¿quién andaba detrás de todo esto? ¿Quién andaba detrás de todo esto? ¿Quién es usted que andaba detrás de todo esto? De la pérdida de las burras. El Señor. El Señor. Saúl pensaba que en este momento él estaba pasando, no sabemos el mal momento que pasó él. Se le perdieron las burras no las pudo encontrar. Él estaba en un verdadero apuro. Él tiene que haber pensado, he fracasado en la misión que me mandó mi padre. ¿A qué lo mandó su padre? Encontrar las burras. No la había encontrado. Después fallé con mi padre, estoy equivocado, no soy capaz de encontrar las dichosas burras. ¿Sabe Dios lo que me va a decir cuando yo regrese? ¿Qué clase de desastre esto? Y dice en el versículo 11, cuando subían por la cuesta de la ciudad, encontraron unas muchachas que salían de sacar agua y les preguntaron, ¿está aquí el vidente? Ellas le respondieron con estas palabras, sí, ahí está delante de ti, date prisa, pues acaba de llegar a la ciudad porque hay hoy un sacrificio en el pueblo en el alto. En cuanto entren a la ciudad, lo encontrarán antes de que suba al alto para la comida. El pueblo no comerá antes que él llegue porque es él quien ha de bendecir el sacrificio y a continuación comerán los invitados. Suban ahora y al momento lo encontrarán. Subieron pues a la ciudad y cuando entraba a la ciudad salía Samuel en dirección a ellos para subir al alto. Ahora bien, la víspera de la venida de Samuel, el Señor había revelado a Samuel, mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le indicó, este es el hombre del que te he hablado, él regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl, yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y ustedes comerán hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te cubriré todo lo que hay y descubriré todo lo que hay en tu corazón. No te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya han aparecido. Por los demás, ¿para quién es lo mejor de Israel? ¿No es para ti, para la casa de tu padre? Saúl respondió, ¿no soy yo de Benjamín, una de las menores tribus de Israel? ¿No es mi familia la más pequeña de todas las de las tribus de Benjamín? ¿Cómo me dices estas cosas? Tomó Samuel a Saúl, a su criado, y lo hizo entrar en la sala y le dio un asiento a la cabeza de los invitados, que eran unos 30. Después dijo a Samuel al cocinero, sirve la porción que te di, la que te dije que pusieras aparte. Tomó el cocinero la pierna y lo que había encima, lo puso delante de Saúl y dijo, aquí tienes delante de ti lo que se guardó. Come porque ha sido guardado para el tiempo reservado para ti. Al decir, he invitado al pueblo, aquel día Saúl comió con Samuel. Bajaron de lo alto a la ciudad, se extendió una estera para Saúl en el terrado y se acostó. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. El nombre de Saúl, ¿recuerdan qué es lo que quiere decir? Deseado. Este pueblo significativo, deseado. Fíjate cómo el Señor pone un nombre de acuerdo a lo que la persona va a ser. Deseado. Porque el pueblo deseaba, ¿qué cosa? Un rey. Y este era el hombre que el pueblo deseaba. Por eso se llama Saúl el deseado. Y el Señor, fíjate que el Señor es quien le está buscando a todos estos pueblos. El Señor le dice, ¿usted quiere un rey? Yo se lo voy a dar. Y que le busca un tipo bien parecido. Habla aquí de su santidad, habla aquí de su espiritualidad, de su buen juicio. Al pueblo no le interesaba ni el buen juicio, ni le interesaba la santidad, ni el conocimiento. Al pueblo le interesaba la apariencia de cómo lucía este hombre. Un pueblo totalmente vano. Lo dijo Dora por ahí bajito, vano. Un pueblo vano. Y a pueblos vanos vienen dirigentes vanos. Como dice un refrán por ahí que no se equivoca, cada pueblo tiene lo que se merece. Créanme. Ustedes han visto en Nueva York, ese señor que dirige Nueva York, que está totalmente fuera de su mente,
el alcalde de Nueva York, que ha prohibido las Coca-Cola de tal tamaño, no se puede tomar Coca-Cola de más cual tamaño, no, que todo lo ha prohibido, que es un verdadero desastre, uno de los liberales más funestos de la nación, es el que va adelante en la elección de alcalde, en las encuestas, es el que va adelante a ganar. Un hombre totalmente alucinante, que todas las leyes que ponen son alucinantes, y es el que va adelante. Eso es lo que la gente, eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente busca, apariencia. Apariencia. O sea que el ser humano no ha cambiado desde esta época hasta ahora. Sin embargo, el apóstol Pedro va a decir más adelante, los hombres miran la apariencia, Dios mira el corazón. Los hombres miran la apariencia. ¿Qué es lo que miraba Israel? La apariencia. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Este hombre, Samuel, la última gran autoridad espiritual de Israel en ese tiempo, que era profeta y que era, ¿qué cosa más? Juez. Profeta y juez. Era el más indicado para ungir al primer rey de Israel. Sin embargo, mira qué interesante, Samuel no sale a buscar al rey. Dios es el que hace que Saúl venga a Samuel. Ahí tú te das cuenta que ese es el plan de Dios. Muchas veces el plan de Dios nosotros no tenemos que salir a buscar, el plan de Dios viene a nosotros. Muchas veces nosotros salimos a buscar el plan de Dios y encontramos el plan nuestro. Muchas veces tú te quedas tranquilo y el plan de Dios viene a ti. Dios lo llevó a la montaña, a la región montañosa de Efraín, y Dios dispuso que se perdieran estos animales, o sea, un gran desastre, para que todo esto verdaderamente sucediera. Todo esto era parte del plan de Dios. Saúl fue a buscar al profeta, no para buscar la voluntad de Dios, sino para que lo ayudara a resolver un problema que tenía. Vemos que se origina un problema. Saúl no va a buscar discernimiento de Dios. ¿Qué es lo que va a buscar? Solución al problema. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros andamos buscando, ¿tú sabes qué cosa? Solución al problema. No estamos buscando cuál es el plan de Dios. Claro que todos queremos solución a un problema, pero muchas veces los problemas no se solucionan porque lo estamos buscando fuera de qué, del plan de Dios. Así que muchas veces más que buscar solución, ¿qué es lo que tenemos que decir? Señor, muéstrame cuál es tu plan y qué hago yo o cómo encajo yo en este plan. Saúl venía buscando a alguien que le resolviera su problema. Y nosotros muchas veces andamos buscando que Dios nos resuelva el problema. Cuando Dios tiene para nosotros trazado, ¿qué cosa? Un plan. Ahora está el plan de Dios y está el plan mío. ¿Qué cosa es lo inteligente? Ajustar. Lo inteligente es ajustar mi plan al de Dios. Ahora, ¿qué trabajo cuesta ajustar el plan de uno al plan de Dios? Y el Señor lo dijo bien claro, mis caminos no son tus caminos. Así que sabemos de antemano que el plan que nosotros tenemos trazado no es. Mis caminos, tú puedes trazar tu camino muy bien y viene el Señor así y se te pierden las burras y no encuentras absolutamente nada. Y la persona que no tiene discernimiento dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué Dios me abandona? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Cuando en vez de pensar eso, uno tiene mejor que preguntarse, ¿es el plan que yo estoy siguiendo el plan de Dios? ¿O yo quiero obligar a Dios a que siga el plan mío y no el plan de él? O sea, yo creo que ante todo problema, como en el caso de Saúl estaba aquí en un gran problema, se le perdió el tesoro más preciado de su padre. Yo creo que más que me adivines el futuro, Saúl tenía que cosa pedir, dame discernimiento para saber qué yo tengo que hacer. Dame discernimiento para saber qué tengo que decir y qué tengo que callar. Por eso siempre lo hemos dicho que el don más importante para un cristiano es el don de discernimiento. Saúl y su siervo querían algo del profeta. Y en la mentalidad esta mercantilista Israel, querían algo del profeta. ¿Y qué querían llevarle? Algo. Tú me das, yo te doy. Yo te doy, tú me das. Tú ves, es una mente práctica.
No, yo quiero que el profeta me diga algo, pues yo le voy a llevar dinero. Eso no funciona con Dios. Todas las promesas que hacemos, todo eso, esto, Dios me perdona, me van a salir 40 a decir 40 cosas por ahí, pero todas las promesas que hacemos, eso no funciona. Ay, si me sale la cosa bien, te voy a dar un ramo de flores a la mitad de la caridad. A la Virgen no le hace falta tus flores. El Señor es el dueño de todas las flores de él. Ay, te va a prender una vela. El Señor es el dueño de las estrellas. No le hace falta a los santos no le hace falta tus velas, ellos están viendo la luz de Cristo. Ah, si me pasa tal cosa, voy a dejar de fumar. Tú no tienes que fumar. O lo peor, si todo me va bien, voy a ir a misa. Eso es un insulto a Dios. Tú tienes que ir a misa aunque las cosas no te vayan bien. Tú no te das cuenta que toda esa promesa es absurdo. Tú tienes que tratar de seguir el plan de Dios. Dios te da a ti de gratis. Tú no tienes que comprar a Dios a cambio de absolutamente nada. Ahora, tú tienes que ajustar tu vida al plan de Dios. Por eso es que nunca conseguimos nada, porque no estamos yendo por el camino que las Escrituras nos están. Y esa mentalidad de Saúl fue la que primó, por eso que estaban con tanto problema, porque no encontraban nada que llevarle a. Ellos pensaban que si no llevaban nada, exactamente igual que hoy, que tenemos una mentalidad mercantilista, y con esa mentalidad mercantilista queremos negociar con Dios. Cuando con Dios no hay que negociar precio, el precio está puesto que es la sangre de Cristo, lo único que hay que hacer es ponerse bajo ella, nada más. Cuando Saúl va a ver a Samuel, él no tenía ni la menor idea. Acuérdense, Saúl lo dice por sus propias palabras. Eres miembro de la tribu, pero la tribu que dice él, la más pequeña. Y dentro de la tribu más pequeña, eres de la familia más pequeña. O sea, de las 12 tribus, la más pequeña. Y entre la tribu más pequeña, la familia más pequeña. Andaba metido en tremendo problema que nosotros ahora ni nos damos cuenta de que era un problema que tenía este muchacho. O sea, le había perdido un gran tesoro que el padre depositó en él. No encontraba pues, la solución ni tenía capacidad para encontrar la solución. Lo menos que se imaginaba Saúl, que el día antes Dios le había hablado de él a Samuel. Dios adelantó a la angustia de Saúl. Saúl angustiado, y el día antes Dios le había hablado a Samuel de Saúl. Siendo el más pequeño de la familia, más pequeña de la tribu, más pequeña de un país pequeño. Tú te das cuenta cómo los ojos de Dios pueden estar puestos en nosotros, no importa quiénes seamos, y nosotros muchas veces andamos angustiados sin saber que los ojos de Dios están puestos encima de nosotros. Entonces, ¿qué soy yo? Yo no soy nada. Si tú no eres nada, tienes más motivo para que los ojos de Dios estén puestos sobre ti, porque Dios no mira a los grandes. ¿Qué dice María? Se fijó en la humildad de su sierva. Una muchacha de 13 o 14 años de una ciudad perdida que ni la Biblia la menciona, de un pueblo de campesinos. Y los ojos de Dios no estaban en los palacios de Herodes ni en los reyes, los ojos de Dios estaban en esa humilde casa de un campesino. ¿A quién se le apareció de la Virgen María en Lourdes? A la muchacha más pobre de todo el pueblecito, que ya de por sí era pobre, que vivían, que el manito comía la cera de las velas de las iglesias del hambre que tenían. ¿A quién se le apareció la Virgen en Fátima? A 3 pastores que no sabían leer ni escribir. El Señor siempre revela su gloria a los más humildes, a los más de abajo. Eso es lo que Saúl no sabía, y eso es lo que nosotros muchas veces no sabemos. Ahora andamos agobiados, andamos pensando, Dios se olvidó de mí y Dios no se olvidó de ti. Los ojos de Dios están sobre ti. Sencillamente es que tú has perdido el plan que Dios tiene para ti. Y nosotros no lo has perdido, sino que le has preguntado, Señor, ¿cuál es tu plan? Cuando uno tiene un problema, lo primero que tiene que sentarse y preguntarle al Señor, ¿cuál es tu plan? Entonces, Señor, no lo veo, muéstramelo. Que es de alguna forma. Y no es quietismo, pero yo creo que muchas veces le digo a la gente, mira, si no puedo hacer más nada, déjate llevar. El Señor te va a llevar a donde quiere ir. Déjate llevar. Si ya tú estás cansado de luchar contra corriente, déjate llevar. Que si tú estás en Dios, Él te va a llevar a buen lugar. Muchas veces nuestro esfuerzo en ir contra corriente, no vamos contra corriente, estamos yendo contra la voluntad de Dios. Y así todo vemos a la gran sorpresa que se lleva Saúl, que lo llevan y le dan el mejor plato de comida. Eso era un signo de alguien muy
muy importante. El mejor plato se le daba a los reyes, se le daba a las personas importantes. Era un privilegio que Saúl nunca en su vida se hubiera imaginado que un profeta, un solo profeta, juez de Israel, le diera ese gran regalo. Y vemos en el versículo 26, 9:26, y Saúl se acostó. Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl en el terrado y le dijo, levántate, que voy a despedirte. Se levantó Saúl y salieron ambos fuera, Samuel y Saúl. Habían bajado hasta las afueras de la ciudad cuando Samuel dijo a Saúl, manda a tu criado que se adelante. Y se adelantó, y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Y después lo besó diciendo, ¿no es Yahvé quien te ha ungido como caudillo de su heredad? Tú regirás al pueblo de Israel y lo liberarás de la mano de los enemigos que los rodean. Y esta será para ti la señal de que el Dios te ha ungido como caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás 2 hombres junto a la tumba de Raquel, sobre la frontera de Benjamín, en Selzac. Y ellos te dirán, las burras que has ido a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha olvidado el asunto. ¿Qué debo hacer por mi hijo? Pasando más allá, cuando llegues a la encina del Tabor, encontrarás 3 hombres que suben hacia Dios, a Betel. Uno llevará 3 cabritos, otro llevará 3 tortas de pan y el tercero llevará un odre de vino. Te saludarán y te darán 2 ofrendas de pan y tú las tomarás de su mano. Llegarás después a Gilbeá de Dios, donde se encuentran los gobernadores de los filisteos. A la entrada de la ciudad tropezarás con un gran número de profetas que bajan de lo alto, precedidos del añafil, el pandero, la flauta y la cítara, en trance profético. Te invadirá entonces el Espíritu del Señor, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Cuando se hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Bajarás delante de mí a Gilgal, y yo me reuniré allí contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás 7 días a que yo vaya a tu encuentro y te diré lo que debes hacer. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que salen al día siguiente de la casa, como lo dice aquí la palabra de Dios, y ¿qué le dice Samuel? Ahora te voy a revelar lo que el Señor tiene para ti. Arrodíllate, ¿qué hizo? Le redamó la unción, el bálsamo de la unción, que solamente se usaba para consagrar el altar y los profetas. Es la primera unción del rey de Israel, la unción, la unción por aceite, tal como se hace en la iglesia hoy en día, es símbolo de consagración. ¿Y qué cosa? Consagración es que donde sobre lo que cae el aceite queda consagrado, es propiedad de Dios. Eso es lo que quiere decir la unción, la consagración. La consagración quiere decir que cuando el aceite toca algo, eso que el aceite toca se convierte en propiedad de Dios. ¿Qué cosa se ungía en Israel? El altar. A la vez que la unción caía sobre el altar era santo. ¿Qué se ungía también en Israel? A los reyes. Una vez que la unción caía sobre el rey era propiedad, era representante de Dios. ¿Qué se ungía en Israel? Todas las cosas que se servían para Dios en el altar. Eso era la propiedad, simbolizado por ¿qué cosa la unción? Por el aceite. ¿El aceite tenía alguna propiedad mágica? No, era el sello de que Dios tomaba control de aquello que marcaba el aceite. En la antigüedad, el sello era muy importante. Cuando una persona, todas las personas, como no sabían mucho escribir, tenían un sello, una sortija con un símbolo. Cada cual tenía su propio símbolo. Y de ahí viene esto de unción. Cuando la persona compraba algo, dejaba caer cera, ¿qué hacía? Los sellaba, le ponía el sello. Y cuando una persona le ponía el sello a algo, ¿qué quería decir? Eso que sellé es mío, yo lo compré. Y ya nadie lo podía. Por eso que los obispos y los papas se ponen la sortija. Porque con eso, con lo que ellos sellaban las bulas pontificias. Y por eso que la gente besaba las sortijas del papa y de los obispos. Porque eso simboliza el poder apostólico que tiene el papa de atar y
y desatar cada vez que da una bula, la sella con la sortija. Pero vemos lo importante, que es la primera vez porque hasta ahora se estaba transmitiendo el mando de Israel por imposición de manos. ¿Se recuerdan que cuando Samuel fue a morir, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? ¿Le impuso las manos Moisés? A Josué. A Josué. Dije Samuel, perdón. Moisés llamó a Samuel, Moisés llamó a Josué, le impuso las manos y Josué pasó a ser, el espíritu de Moisés pasó a Josué. Vemos que ahora es un paso más allá, ya no solo es imposición de manos. Ahora, ¿qué cosa es? Unción. Ya vamos un poquito más allá. Ya no es un poder que se traspasa, ya es que la persona pertenece a Dios. ¿Ustedes ven la diferencia? En Moisés a Josué es un poder que ¿qué? Se traspasa por unción. Ahora es que la persona pertenece a Dios. ¿Qué cosa es lo que quiere decir Cristos? Cristos en griego viene del judío Mesías, que quiere decir ungido. Cristo es el ungido, Cristos, porque de ahí viene la palabra crisma, el aceite con que se ungió David, con que Saúl, David, con que se ungía el altar, esa unción, ese aceite se llama crisma. Y cuando el aceite cae sobre alguien, esa persona sobre el cual cae el crisma, se convierte en un ungido, en un Cristos. Por eso la segunda persona de la Trinidad, el Mesías, era proclamado desde toda la eternidad en Israel como el ungido. El Mesías quiere decir el ungido, pero ya no el ungido por los hombres, el ungido de Dios. ¿Y en qué momento Dios unge a Jesús como Mesías? En el río Jordán. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y dice, este es mi hijo muy amado, en ese momento Jesús es ungido. No Dios, es ungido Mesías, la misión de él, mesiánica, sobre la tierra. Ahora, esta unción es muy importante, porque cuando nosotros nos bautizan, inmediatamente después del bautismo, nos ungen. Nos ponen el crisma en la frente. Y la palabra cristiano, mucha gente piensa que quiere decir etimológicamente seguidor de Cristo. La palabra cristiano no quiere decir seguidor de Cristo. La palabra cristiano quiere decir que ha sido ungido con el crisma. ¿Eso es lo que quiere decir? Que el día de tu bautizo, cuando te ungieron con el crisma, tú fuiste sellado como propiedad de Dios. Ungido quiere decir, cristiano quiere decir, ungido, sellado. La unción que de Dios Padre puso sobre Jesús, después Jesús decide que esa unción venga a nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso se usa el aceite, porque el aceite es el que se viene usando desde la época de ¿quién? Del rey Saúl, de la unción de los sacerdotes. Vamos después, vimos que cuando ungieron a Aarón y a sus hijos, cayó el crisma en la cabeza. Ustedes por el bautismo han sido también ungidos, por eso son cristianos. Son otros Cristos, son otros que han sido, ¿qué cosa? Ungidos. Y cuando el sello del bautismo se puso en ustedes, que es el sello del Espíritu Santo, a través del crisma, ustedes pasaron a ser propiedad de Dios, consagrados a Dios. Somos cada uno. Por eso esa es la dignidad que la iglesia dice que tiene el hombre. La iglesia, el hombre no solo tiene una dignidad humana, el hombre tiene una dignidad divina. Porque somos, ¿qué cosa? Propiedad de Dios. El mismo crisma que cae sobre el altar cuando se unge, es el mismo crisma que cayó sobre ustedes, sobre mí, cuando nos bautizaron. Y ahora bien, ¿alguien escupe arriba del altar? ¿Alguien un endemoniado es lo único que puede orinar o defecar encima del altar? Eso no sería una grave ofensa. Más que una ofensa, ¿qué sería eso? Eso es lo que sucede cuando nosotros herimos y ofendemos y mancillamos al hermano. Estás mancillando a una persona que es ungida por Dios igual que tú. O sea, la cosa es más seria de lo que nosotros no. Por eso la iglesia dice, toda la vida es santa. Nadie tiene el poder para quitarse la vida a nadie, porque desde que nacemos somos propiedad de Dios. Dios es el que decide de nuestra vida, de nuestra muerte, de todo. Ningún ser humano puede disponer de lo otro. Esa es la dignidad del bautizado, que yo creo que muchas veces la gente ni se dice, ni se predica. Por eso la iglesia dice que cuando la iglesia los unge, en el bautismo los unge como sacerdote, profeta y rey.
¿Por qué? Porque los reyes en Israel eran ungidos. Los profetas, vamos a ver que estos profetas que bajaban en Gilgal estaban ungidos del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Y los reyes eran ungidos. Cada uno de nosotros, ungidos por el bautismo, somos reyes. Porque compartimos la realeza de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo no es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pues lo que es la cabeza es el cuerpo. Si la cabeza es rey, nosotros somos reyes. Somos profetas, porque estamos llamados a decirle a los demás lo que Dios ponga en nosotros. Todos los bautizados tenemos la dignidad de profeta. Y todos los bautizados tenemos la dignidad de ¿qué? De sacerdote. Sacerdote, viene la palabra latina sacerdicere, el que dice las cosas santas. Todos estamos llamados a decir las cosas santas. Y sacerdotes eran los que rendían culto a Dios. Todos nosotros estamos llamados a rendir culto a Dios. Cada uno de nosotros en el bautismo somos sacerdotes, profetas y rey. Y toda esta unción comienza con los sacerdotes de la antigua alianza en el pacto, en el Sinaí, y después pasa ¿a quién? A los reyes y a los profetas de Israel. Esa es la dignidad que la iglesia quiere que la gente tenga mucho en cuenta, cuál es la dignidad del bautismo y por qué el bautismo no es una celebración cualquiera. A mí me llamaba un hermano católico, apostólico romano, me ha atormentado esta semana y me decía, es que mi hija va a bautizar al niño, los padrinos que tienen no están casados por la iglesia. Y el sacerdote me dijo que no puede ser padrino. Y dije, claro que no puede ser padrino. Un padrino garantiza la fe del ahijado. Como una persona que no está casada por la iglesia y convive juntos va a garantizar la fe de quién. Y para cómo no practican, van a garantizar la fe de quién. Es que seguimos pensando que el bautismo es una fiesta pública, porque fulano es mi amiguito. Tu fulano puede ser mi amigo tuyo, puede ser muy bueno, puede ser muy respetable, pero si no tiene la fe de la iglesia, no puede ser padrino de nadie. Es como si ahora ustedes buscaran una persona que ustedes no tienen dinero para comprar un carro, y ustedes buscaran un cosigner para el carro que tiene 3 bancarrotas y no tiene dinero. ¿Esa persona le puede servir de cosigner? ¿Por qué no le puede servir de cosigner? Porque carece de la característica principal. ¿Cuál es la característica principal de un cosigner? Que tenga dinero. Una persona que no tiene la fe de la iglesia no puede ser padrino porque carece de lo principal, no tiene la fe de la iglesia. Yo no sé cuándo el pueblo de Dios va a entender que el bautismo no es una cosa de juego, es una cosa muy seria. Y no es para ser compadre de nadie. Esa persona va a responder, todos los padrinos que están aquí van a responder un día de la fe de los ahijados. Así que más vale que los busquen. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que aquí estamos jugando, perdiendo el tiempo o qué? Las cosas de Dios son serias. Por eso el día de juicio va a haber mucha sorpresa, porque lo que nosotros nos tomamos a juego, Dios no se lo toma a juego. Estamos acostumbrados a coger las cosas de Dios para juego. Y las cosas de Dios no son de juego, porque las cosas de Dios son de eternidad. Así que vamos a pensar, ¿cuántas veces yo le he dicho a muchos de ustedes que yo no le bautizo a los hijos de ustedes? Que me han venido a decirme. A ninguno. Yo no tengo tiempo para garantizar la fe bautismal de nadie. Prefiero pasar la pena y decir, mira, yo no puedo bautizarte, ni a mi familia, a nadie. Ahora, si uno lo hace, más vale que sepa lo que a lo que se está metiendo. Las cosas de Dios no son cosas de juego. Por eso que en la vida nos va tan mal. Porque no estamos al tanto de que las cosas de Dios son muy en serio, porque son cosas de vida eterna y estamos trabajando con poder. Es como las personas que trabajan con alto voltaje. La gente que trabaja con un alto voltaje tiene que tener mucho cuidado. Y nosotros trabajamos con un alto voltaje del poder de Dios y no estamos tomando el cuidado que merece el poder que Dios ha depositado en la iglesia y en nosotros. Y por eso que va a decir Pablo en Corintios, por eso que muchos de ustedes se han muerto y están enfermos. Porque no saben con qué poder ustedes están jugando y malgastando. Y la cosa empieza tan sencilla como esta en el bautismo, con la unción, que es con lo que nos hemos topado hoy, con la unción. Y una cosa también que tenemos que hablar, cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, cuando hablamos de la unción cuando uno dice, hay unción aquí. Unción es algo que te cae encima y te cubre, ¿no? La unción antes no era un poquito de aceite, porque la unción es un signo, pero antiguamente la unción era un chorro. No sé si alguien se acuerda cuando ordenaron a Monseñor Wensky obispo
y a Monseñor Gilberto Fernández, que fue en la arena que tumbaron, en la arena vieja, cuando el obispo Favarola le echó la unción, puso la unción a Wensky, él usó una jarra esa de agua, de aceite, se le dejó caer por la cabeza y el aceite a Wensky le corría. Y yo dije, estoy viendo una escena del Antiguo Testamento. Eso es lo que es la unción, algo que cae sobre ti y corre sobre ti. Cuando decimos que nos unge el Espíritu Santo, es que nosotros recibimos en el bautismo el Espíritu Santo. Ahora, hay muchos momentos en nuestra vida que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y se derrama. Por eso decimos la unción del Espíritu Santo, porque viene y se derrama sobre nosotros. Vamos a ver que estos profetas, mira cómo la Biblia cambia de palabra. Dice que estos profetas que vamos a ver la semana que viene ¿qué dice este lenguaje? Estaban en trance. ¿No estaban en trance? Están en lo mismo que nos pasa a nosotros cuando entramos en un retiro, lo que sea, en la adoración de Dios, que nos salimos de nuestra mente y estamos bailando, cantando, sin que no nos importe lo que nadie diga. Esos son gente que han caído bajo una unción. Cuando tú estás calculando si aquel me mira, ¿qué va a decir? Si aquel, tú no estás bajo la unción. Tú estás a tu suerte todavía. Cuando tú estás bajo la unción de Dios, no te importa que nadie te vea, ni que nadie te oiga, ni que nadie te juzgue. Tú cantas, bailas, hablas en lengua, sin importarte lo que nadie, porque para ti nadie existe nada más que Dios. O vemos que eso siempre ha estado presente en la iglesia, lo que siempre, como vimos con San Nicolás de Tolentino, que sean dramaturgos, siempre los dones han estado en la iglesia, sencillamente que durante las épocas los han llamado de forma diferente. Por hoy en día está muy común la palabra unción. Cuando dicen hay unción aquí, quiere decir que uno siente la presencia, pero una presencia de Dios que está aquí o aquí, una presencia de Dios que se derrama. Y cuando la presencia de Dios se derrama, el aceite de Israel olía, era agradable de oler, porque el crisma que hace el obispo en la misa crismal, en la catedral, que todo el mundo debe ir a una misa crismal, aunque sea una vez en su vida, ver cómo el obispo hace el crisma. El obispo en el altar hace el crisma. Los obispos se ponen un delantal y traen un ánfora y traen diferentes perfumes como se hace en Israel, y el obispo mezcla todo eso y hace el crisma de la unción y lo consagra. Porque el crisma de la unción no es el aceite que tenemos aquí, eso es un aceite sacramental. Y vemos como el obispo es un aceite que huele, porque indica el poder de Dios, que es siempre agradable al olor como el incienso. Por eso la semana que viene seguimos con esta historia tan interesante de Rey Saúl, y vamos a ver que desafortunadamente cómo Saúl no supo aprovechar lo que el Señor le dio.